Bienvenidos a Winds of Change, el podcast donde conoceremos las historias de personas extraordinarias que han enfrentado grandes transformaciones en sus vidas. En cada episodio, empresarios, ejecutivos y líderes compartirán las lecciones que les ayudaron a navegar sus propios vientos de cambio. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Winds of Change. Este es un espacio donde exploramos la transformación y la evolución personal. Hoy tengo el placer de conversar con Mauricio Gutiérrez, un profesional de casi 3 décadas de experiencia en finanzas, negocios y gestión humana en el mundo corporativo. Actualmente, Mauricio está escribiendo un nuevo capítulo en su vida como coach financiero y todo lo que está teniendo que ver con el mundo de las finanzas en la vida personal, combinando su experiencia como ejecutivo y su pasión por transformar vidas a través del conocimiento. En esta conversación hablaremos de su transformación personal, el poder del cambio bien gestionado y cómo el crecimiento personal puede convertirse en un motor de impacto para otros. Mauro, bienvenido a esta conversación. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás? Guille, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias a ti de verdad por invitarme. Me encuentro, gracias a Dios, muy bien y encantado de estar contigo en este espacio. Qué rico tener este encuentro contigo para conversar un rato. De modo que, pues, Guille, lo que quieras, estoy aquí para lo que quieras y de nuevo muchas gracias por tenerme aquí en tu espacio. Con gusto, Mauro. Para las personas que no te conozcan, cuéntanos un poco quién es Mauricio Gutiérrez. Bueno, Guille, Mauricio Gutiérrez es un ser humano de 52 años, padre de 3 hijos, padre de Mariana, de Gabriel y de Matías, casado, felizmente casado hace 22 años con Adriana, mi esposa. Soy administrador de empresas de la Universidad ICESI en Cali y un deportista frustrado, corredor de maratón y un tipo esencialmente común y corriente, disciplinado y organizado para algunas cosas y bueno, muy creyente además en Dios y tratando de cultivar una vida espiritual cada vez mayor, Guille. Básicamente eso. Yo quiero contarle a nuestra audiencia, yo te conocí como ejecutivo en BBVA hace ya casi una década y hoy eres un coach financiero, pero tu vida ha transitado muchos cambios de los cuales estoy seguro que podemos aprender muchísimo. Y lo primero por lo que quiero arrancar es cómo empezaste en el mundo profesional, cómo ese administrador empezó a trabajar, cómo te vinculaste ya realmente al mundo de los negocios, al mundo corporativo, cómo fue esos primeros pinitos profesionales en la vida tuya, Mau. Vale, Guille, solamente una precisión antes de contarte cómo arranqué a trabajar en el mundo corporativo, y es una precisión con relación a lo de coach financiero, y es, todavía no soy coach financiero, de hecho, ahora en un rato hablamos, me estoy formando como coach, pero me encantan las finanzas, entonces ya habrá tiempo para hablar un poco de ese tema. Y te cuento, digamos que básicamente mi ingreso al mundo corporativo se da en el año 96, que me gradúo de la universidad. Empiezo a trabajar en un banco grande de Colombia, que es el Banco BBVA, y empiezo, digamos, como empieza la mayoría de las personas, digamos, en un cargo inferior, que en ese momento fue analista de crédito, y afortunadamente la vida me fue llevando a cargos de mayor responsabilidad, digamos que con una gratitud inmensa, Guille, con el banco porque tuve la fortuna de tener, primero que nada, una excelente formación durante toda mi trayectoria profesional. Tuve, por otra parte, la fortuna de contar con extraordinarios. Y por último, yo simplemente lo que hice fue saber aprovechar las oportunidades que se iban presentando. Básicamente eso, tuve una carrera ya de 27 años en BBVA
que me permitió pasar por diferentes áreas y por diferentes posiciones, siendo, digamos, las más relevantes, 10 años aproximadamente en el área financiera, manejando los temas de eficiencia, entiéndase por eficiencia todo lo que tiene que ver con el control de gastos y de inversiones, tanto en el banco como en las empresas del grupo. Y 10 años también estuve en el área de recursos humanos, que en BBVA pues es un área que no solamente tiene lo que es el core de recursos humanos, sino que tiene un manejo administrativo bastante grande, y digamos que todo el tema financiero de recursos humanos igualmente lo manejé y tuve ahí la oportunidad de manejar equipos muy grandes, etcétera, etcétera. Pero como te digo, una gran fortuna y un gran agradecimiento de mi parte pues a la empresa por todo lo que me dio y fundamentalmente a los equipos que trabajaron conmigo y a los líderes que me formaron. Bonito, Mauro. Yo quiero arrancar ya contando, ya que tú nos cuentas de tus casi 3 décadas trabajando en el banco. Y quiero hacer una primera reflexión contigo porque hoy típicamente los profesionales recién egresados, personas un poco más jóvenes, incluso generación como la generación X, no duran tanto en una organización. Tú eres aún muy joven, o sea, tienes tan solo 52 años. ¿Qué te motivó o cómo lograste mantenerte conectado? Porque te conozco y más allá de estar en zona de confort, siempre te estabas retando, siempre estabas buscando nuevos desafíos y no sé si por ahí va tu respuesta. ¿Cómo lograste estar enganchado hasta un alto nivel durante tanto tiempo en una sola organización? Pues, Guille, yo creo que a uno lo engancha mucho el tener un propósito muy claro, el tener un norte, el tener definitivamente unos retos y unos desafíos que son los que te van enganchando a la organización. Y el tener un propósito común entre empresa y empleado para mí es algo que es fundamental y es lo que definitivamente, eh, en mi caso personal, hizo que yo durara tantos años, tantas décadas en el BBVA. Yo creo que había un propósito muy compartido, me identificaba mucho con lo que la organización quería y desde ese punto de vista, además tuve la suerte de que se me fueron presentando en el camino gran cantidad de desafíos porque te hablaba ahora que fundamentalmente estuve en estas dos áreas, digámoslo así en términos de tiempo, pero tuve la oportunidad de estar en varias otras, o sea, tuve la oportunidad de estar en negocio, tuve la oportunidad de trabajar en una fusión, tuve la oportunidad de manejar un producto, en fin, o sea, digamos, los desafíos fueron muy fuertes durante todo el tiempo, muchísimos cargos, muchos equipos, diferentes líderes, etcétera. De modo que fue además una carrera, digamos, muy variada en términos de los cargos y de las responsabilidades que ocupé. Y eso me mantuvo, digamos, muy enganchado y muy conectado, insisto, además con el propósito de la organización y con lo que yo mismo quería. Entonces, pues te diría que básicamente es eso. Mauro, ahí nombraste hace unos minutos un tema muy importante para mí y es el tema de la palabra oportunidades y hablaste de que el banco te dio muchas oportunidades, pero también como tú, mirando un poco hacia atrás y reflexionando en retrospectiva, ¿cómo identificaste esas oportunidades y cómo lograste estar preparado para que cuando se dieran esas oportunidades fuera tu nombre el que saliera? Porque esto que te estoy diciendo no te pasó una vez, te pasaron varias veces durante tu carrera. Entonces, te voy a dar tiempo para que reflexiones sobre esta pregunta porque seguramente no lo tienes tan fresco, pero ¿qué es eso que te llevó a ti y qué crees que es eso que te llevó a ti a ser exitoso y entender las oportunidades y que reiteradas veces en tu carrera fuera tu nombre el que saliera para esas oportunidades? Mira, yo
Yo con toda franqueza te diría, Guille, que no, es decir, no tendría la respuesta precisa para ello. Sin embargo, tratando de hacer como una aproximación al tema, yo te diría que en general yo siempre fui una persona, primero, muy disciplinada en mi trabajo, entendiendo la disciplina como el hacer lo necesario, incluso cuando no tienes ganas de hacerlo. Yo soy una persona súper disciplinada. Soy una persona muy consistente, consistente, y aquí entendiendo con la consistencia como esa, digamos, como esa capacidad de mantener una serie de acciones que estén alineadas con los objetivos de forma constante en el tiempo, porque otra cosa es ser constante. Yo en general he sido consistente y he sido una persona muy responsable en todo lo que hago. Soy una persona que claramente acepto las consecuencias de mis acciones y de mis decisiones. Entonces, por una parte disciplinado, por otra parte consistente, por otra parte muy responsable, adicionalmente una persona que le mete absoluta pasión a todo lo que hace, absoluta pasión. Yo soy una persona que le mete una energía absolutamente profunda y que me entrego con todo el entusiasmo y con todo el amor a lo que hago, o sea, le meto pasión absoluta. Y yo creo que esas características, además de el ser una persona muy crítica, crítica constructiva, como decía por ahí o como decía un antiguo presidente del BBVA, yo siempre fui irreverente constructivo, o sea, tratar de ver las oportunidades, tratar de ver las cosas con una mentalidad de que todo se puede hacer mejor, de que las cosas siempre se pueden hacer de una mejor manera y preguntar muchísimo, preguntar, cuestionar, cuestionar, cuestionar. Yo creo que con base en eso, Guille, es que las oportunidades salen. Cuando los líderes ven que hay una persona que cuestiona constructivamente, cuando ven que una persona pregunta, que indaga, que no se queda satisfecha ante ante algo que se dice, ante algo que se expresa, cuando no lo da por hecho y adicionalmente le incluye disciplina, le incluye consistencia, es responsable y hace las cosas con pasión, yo creo que las oportunidades terminan llegando. Sin embargo, pues esto es más una hipótesis, porque como te decía al principio, pues tampoco lo tengo claro. Es lo que me imagino. Pero mira qué curioso, porque ya llevamos casi 20 capítulos de este podcast y he tenido la oportunidad de hablar con personas que en sus carreras, en sus vidas, han logrado sus objetivos y yo los llamaría exitosos desde mi mirada. Y la mayoría coinciden en mucho de lo que tú dices. Es la entrega, en algunas palabras de algunos, como mi querida Claudia, otros hablan de la pasión, otros hablan de la disciplina, pero coinciden mucho en estos términos que tú hoy nos estás poniendo encima de la mesa. Y creo que uno de los elementos, o varios de los elementos que generan esa constancia para lograr al final tener una carrera exitosa, yo lo traduciría en esa pasión por lo que haces, es entender el para qué lo haces, que tiene que ver un poco más con ese propósito y esa constancia, entrega, disciplina de hacerlo. Y ahí quiero lanzarte una siguiente pregunta, aprovechando que conozco tus dotes de liderazgo, y es cómo el liderazgo influyó en tu etapa temprana en generarte esa responsabilidad, esa disciplina, esa consistencia, y posteriormente tú cómo le influiste siendo líder en las personas de tu equipo. Pues Guille, yo lo primero es que tuve la fortuna, y te lo comentaba al inicio de la conversación, tuve la fortuna de tener grandes líderes, la verdad, y grandes líderes que tenían en buena medida estos valores que te comentaba. Eh, yo creo que sin excepción, todos los líderes que tuve en su momento
eran absolutamente apasionados por lo que hacían y la pasión se transmite. Tuve líderes en todos los casos disciplinados, metódicos, que, como te decía yo, hacían lo que tuvieran que hacer, incluso cuando no tenían ganas de hacerlo. Consistentes, absolutamente consistentes en lo que hacían, responsables. Y yo creo que cuando uno tiene la oportunidad de tener ese tipo de líderes, finalmente lo terminas adquiriendo y lo terminas tú transmitiendo a los equipos de trabajo. Uno finalmente termina siendo producto tanto de los líderes que tiene en algún momento del tiempo, como de los mismos equipos que trabajan con uno. Bueno, yo realmente, digamos que más que considerarme un gran líder, yo lo que siempre traté de hacer en mi carrera profesional fue sacarle el mejor provecho a los equipos de trabajo con los cuales tuve la oportunidad de estar, con los equipos a los cuales tuve la oportunidad de dirigir, tratar de sacarle a cada persona su mejor talento, tratar de sacarle a cada quien lo máximo que podía. Eh, y básicamente eso, siendo una persona respetuosa, siempre fui súper respetuoso con todas las personas de mi equipo, bastante exigente, pero de igual manera como exigía, también intentaba reconocer el trabajo de los equipos y siempre poniendo al equipo por encima, ¿no? Porque los líderes indudablemente dependemos en un porcentaje altísimo, y cuando digo altísimo, pues es casi cercano al 100 de lo que los equipos hacen. El reconocimiento, al menos en mi caso, siempre era para el equipo. De hecho, soy una persona que en general manejo un perfil, digamos, bajo, y me gusta es que el equipo se destaque y que el equipo sobresalga. Cuando el equipo sobresale y cuando el equipo se destaca, eh, el líder finalmente pues termina igualmente destacándose, pero es casi que una consecuencia de. Eso es lo que te podría decir, Guille. Me encanta. Mira que al final, y coincido mucho con lo que dices, que un buen liderazgo para mí es cuando tú logras que las personas a tu alrededor, tu equipo brille, al final tú no tienes que tener los reflectores encima tuyo, sino la luz de todas las personas que estás haciendo brillar es la que te termina haciendo brillar a ti. Y para mí esa es la esencia del liderazgo, es hacer brillar a los demás y me encanta cómo lo compartes y cómo lo mencionas y coincido completamente con la apreciación que tienes alrededor de este tema. Mauro, acabamos de hablar de cambios y yo creo que de los cambios más fuertes que tú has hecho en tu vida es entregaste toda tu vida profesional a una misma organización, casi 3 décadas. No estamos hablando de un periodo corto de tiempo. Una organización en la cual te entregaste, le entregaste tu vida, sigues siendo muy joven, pero entregaste muchos de tus mejores años, entre comillas, productivos. ¿Cómo decidir y cómo después de tanto tiempo, siendo tú todavía muy joven, dar ese paso al lado de decir, bueno, quiero arrancar un nuevo ciclo en mi vida, quiero arrancar una nueva etapa en mi vida, ya fue suficiente, es momento de un cambio? ¿Cómo fue ese proceso? Pues hombre, yo te diría que es un proceso en el cual básicamente lo que sucede es que en algún momento mi propósito de vida termina distanciándose del propósito de la organización. Y en ese orden de ideas, además, empiezo a sentir que mi ciclo se cumple por esa razón y porque siento que probablemente ya no le genero todo el valor que quisiera y que pudiera generarle a la organización y desde ese punto de vista, digamos, de manera responsable, decido dar un paso al costado. Entre otras cosas porque yo tengo, digamos, una serie de áreas de vida o de mi vida
que para mí son fundamentales y que a medida que el tiempo pasaba, esas 7 áreas de mi vida definitivamente quería que estuvieran en equilibrio absoluto. Ahí te hablo en las áreas de la vida, te hablo de el área espiritual y la pongo de primera porque para mí primero es mi relación con Dios. Está la familia, mi núcleo familiar para mí después de Dios es lo más importante. Están desde luego las relaciones que uno tiene con las demás personas, entiéndase con los amigos. Una cuarta área de vida que para mí es absolutamente fundamental y además le dedico tiempo y ahora le dedico mucho más tiempo. Es todo lo que tiene que ver con la salud, entendiendo la salud como la salud física, la salud mental, la salud emocional. Una quinta área de la vida, pues es todo lo que tiene que ver con las finanzas. Una séptima, pues naturalmente tiene que ver con el trabajo, con la carrera profesional. Y una séptima y última, pues es todo lo que tiene que ver con recreación, con diversión, con esparcimiento, con tener tiempo para otras cosas. Y la verdad sentía, Guille, que estaba desequilibrado en ese sentido. Y desde ese punto de vista, pues, como te comentaba al principio de la respuesta, sentía que mi propósito ya no estaba encajando con el de la organización y desde ese punto de vista, pues decido tomar la decisión que naturalmente pues no es una decisión, no fue una decisión para nada fácil cuando llevas tanto tiempo en una organización, pues te unen muchas cosas, hay mucho cariño por la organización, mucho cariño por la gente con la cual trabajas, pero creo que hay un momento en la vida en que uno tiene que pensar un poquito más allá, pensar también en uno y pensar en estas 7 áreas de la vida que te he comentado y trabajar por ellas. Y sentía que permaneciendo allí, pues iba a estar un poco en contravía de lo que yo quería para mí mismo en estos años que siguen de vida. Ahora, mira que me estás dando una oportunidad impresionante para tratar dos temas, y es el hecho de tú tomar la decisión de apartarte de un cargo ejecutivo muy bien remunerado, con muchos beneficios, y decidir arrancar un nuevo ciclo en tu vida que tiene que ver con un tema del coaching y particularmente a pesar de que no te estás hoy oficialmente preparando como coach financiero, ya lo eres porque eres coach, conoces mucho de finanzas, pero acá como te lo quiero unir es qué tan importante fue esa preparación financiera para poder tomar con tranquilidad esta decisión. Hombre, Guille, yo diría que muchísimo, la verdad. Yo diría que un montón, porque yo te contaba, pues que yo soy un tipo bien disciplinado y dentro de lo que es mi disciplina, incluyo además la organización. Soy una persona muy organizada, digamos, muy metódico. Algunos dirían inclusive cuadriculado, con lo cual además tienen razón. Y desde ese punto de vista, yo lo que hice en toda mi vida profesional, desde que yo empecé a trabajar, fue de alguna manera ir organizándome financieramente para cuando llegara el momento de decir adiós, ¿sí? Bien fuera por una iniciativa mía o por una iniciativa de la organización, pero digamos que siempre tuve en mi cabeza que en algún momento eso iba a suceder y que en el momento en que eso sucediera, pues yo tenía que estar suficientemente preparado y eso fue lo que hice, digamos, durante toda mi vida. He sido muy juicioso en mis temas personales, en mis finanzas personales, etcétera, etcétera. Eh, y eso es lo que te digo, he sido una persona disciplinada y organizada y desde ese punto de vista, cuando uno es así, pues claramente estás mucho más libre para poder tomar decisiones y especialmente decisiones pues importantes como
pues como retirarte de una organización en donde tienes, digamos, una estabilidad laboral, así sea relativa, pero digamos que la tienes, cuando tienes un nombre, cuando tienes una carrera bien construida, etcétera, etcétera, pues tomar una decisión de esas no es, digamos, no es tan sencillo, pero eso te lo facilita mucho indudablemente si tienes una vida bastante organizada y si has sido disciplinado. Y sabes por qué te lo pregunto, porque he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas que incluso te dicen, o sea, si el dinero no fuera un problema, me iría, cambiaría de trabajo, me cambiaría de país. O sea, hablan mucho de las limitaciones en su vida personal en función a las decisiones que toman, porque desde el punto de vista financiero no son o no están tan organizados. Y algo que yo he aprendido en mi vida y es que tú te puedes adaptar fácilmente o a la abundancia o a la escasez y desde que tú lo sepas manejar vas a poder tener un equilibrio en tu vida sin necesidad de pasar necesidades si lo sabes organizar. Y creo que esa decisión que tomaste desde la coherencia, empezar a enseñarlo, porque al final estás demostrando coherentemente que se puede. El punto en el que lo quiero atar con esta conversación es, tú decías, siempre me preparé para esto, pero esas personas que no se han preparado, que tal vez no tienen esa disciplina financiera, ¿tienen alguna esperanza? ¿Tú nos puedes dar alguna esperanza para ellos? Yo diría que sí, totalmente. Las oportunidades, Guille, siempre están. Desde que uno tenga ciertas características profesionales, las oportunidades siempre van a estar en tu empresa o van a estar fuera de ella. Yo creo que probablemente uno de los errores, yo no sé si la palabra error sea la correcta, pero es la que se me viene en este momento a la cabeza. Una de las cosas que uno tiende a pensar cuando lleva muchos años en una organización es pensar que ese es el único mundo posible que existe. Y eso definitivamente no es así. O sea, el mundo va mucho más allá que una organización específica, por importante y por grande que sea. Y desde ese punto de vista, yo lo que siento es que uno debe buscar aquello que realmente te mueve. Buscarlo, por supuesto, con responsabilidad, ¿no? Naturalmente. Pero en la medida en que tú tengas capacidades, que tú tengas buenas aptitudes y esas buenas aptitudes las combines con buenas actitudes, tú siempre vas a tener oportunidades, siempre vas a tener oportunidades. Y desde ese punto de vista, yo lo que sí pienso es que mirando las cosas, obviamente, insisto en la palabra responsabilidad, porque hay que ser naturalmente responsable, pero uno lo que no debería hacer en términos generales es matricularse con una organización exclusivamente por dinero, por recibir la quincena o por recibir el sueldo mensual. Ahí yo creo que uno definitivamente se enreda mucho la vida y al final, ¿de qué te sirve tener dinero y estar vacío en muchas otras cosas? Eso no te sirve absolutamente de nada. Mauro, estando totalmente de acuerdo contigo, a mí me gustaría entender y que tú nos puedas contar, no solo a mí, sino a toda nuestra audiencia, cómo te estás preparando hoy para poder ayudar a las personas a mejorar en estos, yo creo que no solo la parte financiera, sino en varios de estos componentes para lograr ese equilibrio en su vida, que sin duda alguna uno de los más importantes y por los cuales muchas decisiones se toman es la parte financiera. ¿Cómo has venido preparándote? ¿Cómo ha sido ese proceso de transición de ser empleado, aún siendo ejecutivo, a ese mundo más eh, desde el corazón, desde el propósito, desde el querer ayudar y desde el querer dejar esa huella en otras personas, pero ya en otra faceta de tu vida? Pues esta es la pregunta del millón, Guille. Eh, a ver, yo llevo aproximadamente un año ya estudiando y estudiando fuerte. Digamos que
te diría que soy una persona eh, a la que le gustan mucho todo lo que tiene que ver con finanzas personales y con inversiones. Es un tema que me apasiona, que me encanta, que siempre me ha gustado. Y desde hace un año lo vengo estudiando muchísimo. Muchísimo es que me he leído una cantidad de libros, por ejemplo, de finanzas personales, de inversiones. He hecho ya varios cursos en este año, varios cursos de bolsa, en fin, de matemáticas financieras, en fin, de todo lo que, una cantidad de cosas relacionadas pues con este mundo. Te contaba adicionalmente que yo había tenido una experiencia o tuve una experiencia de 10 años en recursos humanos y aunque la experiencia allí fue larga, yo nunca me certifiqué como coach. Sin embargo, decidí eh, que quería certificarme como coach justamente para poder tener una muy buena aproximación hacia las personas, hacia los equipos, hacia los ejecutivos, etcétera. Y desde ese punto de vista, desde hace 6 meses aproximadamente, estoy en una certificación de coaching y de liderazgo. Me ha encantado, me ha parecido fascinante ese mundo del coaching. Y aunque la certificación no es pura y dura de finanzas, sí sé que desde el punto de vista metodológico y de estructura, me viene muy bien justamente para esa especialidad que quiero tener de ser coach financiero, ¿sí? Finalmente, el coaching financiero es un, eh, es un apéndice de lo que es el coaching de vida, que justamente lo estoy estudiando en este momento. Eh, una especialidad además súper chévere porque tiene que ver justamente en cómo el dinero, estoy hablando desde luego del coaching financiero, en cómo el dinero afecta las metas y los valores del cliente. ¿Mm? Y desde ese punto de vista, pues el coaching financiero siempre termina volviendo a las estrategias y a las decisiones relacionadas con el dinero. De alguna manera, el coaching financiero es una mezcla de educación, que además me encanta todo lo que tiene que ver con educación financiera, es una mezcla de educación y acción y le ayuda indudablemente a las personas a alinear su dinero con todas sus metas de vida. Entonces, pues me vengo preparando, vengo estudiando, me encanta el tema y bueno, esperemos, Guille, que estoy muy contento en lo que estoy haciendo en este momento y pues estoy feliz con lo que estoy haciendo, Guille. Me encanta escucharlo y se te nota. Lo sé porque te conozco muy bien y sé que estás contento. Y quiero aprovechar, Mauro, esta oportunidad de tener esta conversación contigo y te voy a lanzar una pregunta doble o casi triple. La primera pregunta es ¿qué es lo más temprano que uno se puede empezar a preparar financieramente hablando? O sea, para poder empezar a recibir este apoyo financiero, este coaching o este enseñanza financiera, porque creo que va un poco más allá del mismo coaching. También, ¿qué es lo más tarde que lo puedes hacer? O sea, si hay un temprano, un tarde para empezar a hacerlo. Y de la uno, el plus de esta pregunta es, ven, y si necesitamos ayuda, ¿cómo te contactamos? Ya te podemos contactar, estamos esperando un poco más que estés listo. O sea, ¿cómo arrancar a recibir esas primeras asesorías tuyas como coach? Entonces, va esa pregunta triple. Bueno, a ver, qué te puedo decir? Lo primero es, yo creo que nunca es tarde, ¿sí? Nunca es tarde para empezar claramente a tener una buena formación financiera, a tener unos buenos hábitos y comportamientos financieros. Nunca es tarde, pero indudablemente entre más temprano lo empieces a hacer. Esto es igual que si te preguntan, oiga, cuál es el mejor momento para entrenar en un gimnasio? Pues oiga,
te diría exactamente lo mismo. ¿Sí? Entre más temprano lo empieces a hacer es mejor. Sin embargo, nunca es tarde, ¿de acuerdo? Absolutamente nunca es tarde. Esto aplica un poco igual a como a lo que dicen de las inversiones. El mejor momento para invertir fue hace un par de años y el segundo mejor momento es hoy. En temas de educación financiera, de hábitos y de comportamientos, más o menos es lo mismo. Nunca es tarde, pero en la medida en que lo puedas anticipar, pues siempre va a ser mejor. En este momento me estoy preparando. Ya estamos. Y te lo digo, particularmente yo, o sea, y nuestra generación y generaciones más jóvenes que ya sabemos que no vamos a tener una pensión. O sea, qué mejor forma de prepararnos para una vida adulta que aprender a invertir desde temprana edad. O sea, como dijiste tú, lo más temprano que se pueda prepararnos financieramente para no tener que estar sufriendo cuando ya no estemos trabajando o incluso para poder retirarnos anticipadamente, que creo que sería el sueño de muchos. Pero te diría que ni siquiera es una cuestión, Guille, de aprender a invertir, es una cuestión de tener hábitos y comportamientos, comillas, saludables desde el punto de vista financiero, y es un poco lo que nos falta a nosotros. Desafortunadamente, cuando uno está en el colegio o en la universidad, a ti nunca te enseñan esto, ¿sí? O sea, nunca te enseñan ni a ahorrar, ni a invertir, ni a planificar las cosas, nunca te enseñan, no sé, cosas como tan simples como puede ser, o tan sencillas como puede ser un interés compuesto. Nunca te dicen, oiga, las opciones que usted tiene para invertir son esta, nunca te enseñan a elaborar un presupuesto, a tener un presupuesto, a controlarlo, nunca te enseñan a hacer una planificación financiera, nunca nunca te enseñan tantas cosas que son absolutamente fundamentales en el diario vivir, que además me parece increíble que uno las tenga que aprender ya dándose golpes en el camino. Por eso te digo, no es solamente un tema de aprender a invertir y decir, oiga, es que yo de lo que tengo, ponga tanto aquí, ponga tanto allá y ponga tanto acá. No, es un tema más de crear hábitos, de crear comportamientos saludables desde el punto de vista financiero, lo que nos hace falta, y yo creo que ahí hay absolutamente mucho por recorrer y las oportunidades son grandísimas en ese sentido. Y pues me encanta evidentemente el poder poner eso al servicio de las personas y por eso también me estoy certificando como coach, ¿no? Es una manera bien bonita de poner en práctica todo esto. Mira, Mauro, qué curioso lo que dices, porque llevo ya un poco más de 10 años acompañando compañías en mejorar estratégicamente sus resultados de negocio y extrapolando lo que me acabas de contar a las compañías y a las personas que dirigen los negocios en las compañías es, o sea, claro, o sea, ni siquiera conocen esto en su vida personal y se nota cuando empiezan a trabajar como ejecutivos, como líderes o responsables de negocio que no saben cómo, o sea, no conocen de un presupuesto, no saben hacer una planificación financiera, no saben entender cómo pueden lograr beneficios en sus productos, cómo van a lograr llegar al mercado. Y claro, o sea, si tú primero ni siquiera eres capaz de entenderlo en tu propia vida, no tienes estos conceptos que deberían ser básicos y se deberían aprender desde el colegio. Y yo lo veo en el día a día en empresarios, en líderes de negocio, de la organización, que conceptos muy básicos que deberían aprenderse desde el colegio no se aprenden, o sea, no saben qué es un PIG muchas veces, no saben hacer un balance sencillo, no saben distinguir entre costo y gasto. O sea, son cosas que suenan muy básicas, pero cuando vamos a ver la realidad de personas que administran negocios, que son responsables del crecimiento de un producto o una organización, no lo tienen. Y hablamos de conceptos como captura de valor, pues ni siquiera saben qué es valor. Entonces, me parece muy potente la reflexión que dejas porque veo que
Obviamente, si a nivel personal no lo tienes, después cuando eres responsable de una compañía o de un área de negocio o un producto, se notan esas carencias en esos conocimientos básicos. De acuerdo. Inclusive hay casos en los que, como diría el dicho, en casa de herrero asadón de palo, hay casos inclusive de personas que manejan estos temas de forma relativamente aceptable en las organizaciones, pero tampoco lo aplican en su vida personal, imagínate. O sea, está lo que tú me estás diciendo y es, oiga, una persona que en sus finanzas personales pues no tiene los conocimientos y las competencias básicas y tiene que hacerlo en una organización y por supuesto que si no lo tienes en tu vida personal pues difícilmente lo vas a poder poner en práctica en una empresa, pero también está el otro caso y es el que lo maneja relativamente bien en la empresa y en su vida personal no lo sabe hacer, o no lo puede hacer, o no tiene los hábitos, no tiene la disciplina, no tiene los comportamientos y la mentalidad para poderlo hacer. Entonces, al final, sí, yo creo que ahí hay una oportunidad, pues, Es para esas personas que están enfrentando vientos de cambio, y desde que hablé con Felipe siempre la divido en dos. Hay dos tipos de cambio, los estructurados que son los que planeas y los no estructurados que son los que te llegan. ¿Qué consejos, ya que tú has vivido estos dos tipos de cambio, le darías a las personas que están en medio de esos cambios, ya sea que los están planeando y están pensando en hacer un cambio planeado o les llegó el cambio y tienen que afrontarlo? uy, es una buena pregunta. Yo creo, Guille, que fundamentalmente crean en ellos mismos, ¿no? Yo creo que en la medida en que uno esté bien preparado, en todo sentido, ¿no? En el sentido académico, en el sentido profesional, en el tener las competencias, en el tener, eh, digamos, los skills necesarios. Yo creo que, yo creo que las cosas salen y salen bien, ¿sí? Creer en uno mismo y además no tenerle miedo al cambio porque lo único que tenemos cierto en nuestra vida es que en todo momento se nos presentan cambios, en algunos casos más grandes, en otros más pequeños, pero finalmente la vida y cada vez va a ser, cada vez va a ser mayor la dinámica de cambios que se van a presentar y desde ese punto de vista lo que uno tiene que tener es una mente absolutamente abierta eh, para poder gestionar esos cambios. Tratar uno de tener una vida organizada para cuando los cambios llegan de manera intempestiva y lo cimbronean a uno un poquito, eh, pues estar uno organizadito en sus cosas, sobre todo creer uno muchísimo en sí, en uno mismo y estar uno preparado en todo sentido para cuando ese momento llegue, que indudablemente pues más tarde o más temprano termina llegando. Bueno, muy buen consejo, Mauro. Y ya para cerrar, ¿qué consejo nos das para adquirir sabiduría? ¿Se valen libros, podcasts? ¿Qué nos recomendarías para ser un poco más sabios cada día? Pues a ver, yo tampoco, tampoco, tampoco soy un experto eh, ni en literatura, ni en libros, ni cosas por el estilo, como para dar demasiadas recomendaciones. Sin embargo, yo lo que te diría es, eh, de manera fundamental, uno lo que debería tratar de hacer siempre es estar aprendiendo cosas, ¿sí? Yo creo que es algo que uno debería procurar hacer siempre y es no quedarse con lo mismo que uno ya conoce y estar siempre muy ávido de estar aprendiendo temas nuevos. A mí en este último espacio de mi vida me ha encantado leer mucho, sobre todo lo que tiene que ver con desarrollo personal y con finanzas personales e inversión. Y ahí digamos que tengo algunos libros que más que recomendar son libros que he leído en el último tiempo y que me han encantado.
En el ámbito del desarrollo personal hay un par de libros muy, muy buenos. Uno es Cómo alcanzar el éxito auténtico de Ron Jenson. Es un libro extraordinario que a partir de un decálogo de principios te lleva justamente a buscar el éxito auténtico que a veces difiere mucho de ese éxito que normalmente tenemos concebido en la sociedad. Ese libro es muy bueno. Otro libro muy chévere de desarrollo personal es de una autora que se llama Carol Dweck, que se llama Mindset, la actitud del éxito. Ese libro es muy, muy bueno y te muestra la diferencia entre las personas que piensan de una manera dinámica frente a aquellas que tienen un pensamiento más estático y cómo a partir de esos dos tipos de pensamiento hay unas personas que consiguen ser exitosas en la vida y otras simplemente se estancan. Un clásico del desarrollo personal es Los Cuatro Acuerdos, que probablemente lo habrán leído, de Miguel Ruiz. Ese es un librazo, absolutamente sencillo de leer, pero muy, muy bueno. Y otro de desarrollo personal que me gustó mucho y que leí recientemente se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Es un libro que tiene muchísimos años, de un autor norteamericano que se llama Dale Carnegie. Ese libro es muy bueno también. Y en materia de finanzas personales e inversión, hay muchos libros, pero hay dos que me encantan. Uno que se llama La psicología del dinero, de un autor que se llama Morgan Housel. Ese libro es extraordinario porque indudablemente en el manejo de las inversiones y del dinero, el tema de la mentalidad, el tema de la psicología juega un papel absolutamente fundamental, inclusive mucho más en ocasiones que el tener conocimientos técnicos. Y un segundo libro que se llama Dinero domina el juego, que es una Biblia de las finanzas personales de un coach, pues que es súper conocido, que es Tony Robbins, eh, y ese es un libro extraordinario. Y te diría, adicionalmente, pues el tratar de tener mentores, el tratar de tener coaches, el tratar de tener personas que ya hayan recorrido un camino que uno quiere recorrer. Es que es mucho más fácil cuando tú tienes una persona que ya ha pasado por un recorrido que tú apenas estás empezando a caminar. El tener coaches, el tener mentores, para mí es fundamental. Los libros en muchos casos te sirven de coaches, te sirven de mentores, pero el mensaje fundamental es lo que te decía inicialmente, tener la mente abierta y la suficiente humildad para uno ser consciente de que uno es una persona en constante aprendizaje absolutamente todo el tiempo y no creer uno nunca que ya sabe suficiente, porque cuando uno cree eso, ahí ya empieza a perder el partido. Totalmente de acuerdo, Mauro. Bueno, Mauro, muchísimas gracias por este espacio, muy enriquecedora esta conversación. Estoy seguro que vamos a tener que hablar de nuevo con muy buenas noticias y concentrarnos un poco más en esa faceta financiera nueva tuya y cómo vamos a poder llegar a ti. Estaré súper atento, estoy seguro que mi audiencia también. Y nada, muy agradecido por tu tiempo, por tu espacio y por todo el conocimiento que nos has dejado el día de hoy, Mauro. Guille, el gusto claramente es mío. Muchísimas gracias por haberme invitado a este espacio. Te agradezco mucho el haberme tenido en cuenta y pues nada, feliz de haber estado aquí y de compartir un poquitico sobre todos estos temas y bueno, te mando un abrazo fuerte y bueno, espero tenerte noticias próximamente. Gracias por acompañarnos en el episodio de esta semana. Espero que esta historia te haya inspirado tanto como a mí. Si disfrutaste del episodio, te invito a suscribirte, seguirnos en redes sociales y compartirlo con alguien que también está enfrentando sus propios vientos de cambio. Tu apoyo es clave para seguir creciendo.
Eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.